Contrario a lo que te pudieras imaginar, los virus no son esas entidades casi Lovecraftianas que normalmente los medios nos quieren hacer creer que son. Los virus son entidades sorprendentes. Y lo más curioso de todo es que no son asesinos en serie a nivel molecular. De hecho, varias veces lo que son es supervivientes. Y en muchos casos, nuestros aliados, sin habernos dado cuenta. Hace mucho tiempo, uno de mis maestros de virología me dijo un comentario que yo, en retrospectiva, considero que es una soberana estupidez. Una vez le preguntamos, oiga profe, ¿qué son los virus? Y él me dijo que era una molécula orgánica recubierta de muy malas noticias. Personalmente, yo que me he tratado de enfocar mucho a la evolución y ecología de los virus, me he dado cuenta de que eso es una falacia. Hay que entender una cosa respecto a los virus, y es que nadie se pone de acuerdo si están o no están vivos. Incluso existen subclasificaciones muy canijas para determinar qué virus están vivos y qué virus no. Porque, por ejemplo, los virus gigantes hacen incluso estrategias de defensa contra virus más pequeños para poder sobrevivir. Y tú dirás, entonces son seres vivos. Pero después te vas a los virus más pequeños que puedes encontrar y te das cuenta de que básicamente son moléculas de ADN o de ARN, principalmente de ARN, que es más pequeño, que son capaces de replicarse, pero no comen, no mueren, no viven, no hacen nada, ni siquiera son capaces de moverse por sí mismos. Entonces, bueno, es que entonces no están vivos. Pero ocurre que así pasa muchas veces en la biología. Por ponerte un ejemplo, los micromurciélagos contra los macromurciélagos. Entonces, son situaciones muy complicadas en las cuales ponernos de acuerdo sobre si están vivos o no por sí mismo ya es un tema espinoso. Pero ahora, yo no hice este video para hablar el debate clásico de vivos o no. De hecho, creo que ya tengo un video sobre eso del año de la canica, de los tiempos del COVID. Lo que vengo a platicar contigo en este momento es sobre los virus, pero desde la otra perspectiva. Mucha gente los ve como armas biológicas, como si el virus T o el virus zombie o cosas así. Y la gran realidad es que no. Los virus prácticamente son parásitos obligados. Como odié esa frase en la universidad, pero es real. Los virus son parásitos obligados. Necesitan de otro ser vivo para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque como dije hace rato, no comen, no cagan, no se mueven. De hecho, ellos se mueven más por algo que se conoce como movimiento browniano, es decir, la capacidad de moverse prácticamente por inercia en un medio líquido que por sus propios medios. Además de eso, bueno, hay todo un asunto respecto a los virus. Por ejemplo, el hecho de que ellos no los llamas, ellos se conectan. Es decir, una célula tiene ciertas moléculas en su membrana y estas moléculas son las que sirven de adhesión para el virus para que pueda meter su material genético. O sea, tampoco es tan fácil. Puedes tener una célula sin esas moléculas y el virus la va a ignorar. Entonces, es una situación muy interesante respecto a los virus, pero hay algo muchísimo más importante que muy poca gente ha entendido y que es la razón por la cual casi todas las enfermedades virales, las grandes pandemias y epidemias causadas por virus, la mayoría de las veces desaparecen. Por ejemplo, la gripe española o más reciente aún, el COVID. Los virus tienen una tendencia muy importante y muy lógica, pero que desafortunadamente nosotros solemos interpretar. Verás, los virus, como mencioné anteriormente, siendo parásitos obligados, necesitan de un hospedero. Los virus, conforme más se adaptan a un solo hospedero, necesitan que ese hospedero esté vivo y pueda replicarse lo más posible. Es decir, que para el virus, la peor cosa que puede pasarle es causar enfermedad. Un virus que causa enfermedad reduce la capacidad del hospedero de moverse y diseminar más partículas virales para permitir que éstas se repliquen en el tiempo. Entonces tú dirás, bueno, ¿y qué diablos ocurre? ¿Por qué hay tantas enfermedades virales? Tu sistema inmune. Nuestro sistema inmune es demasiado eficiente y en ese sentido ataca prácticamente todo lo que encuentra. Y cuando encuentra a un virus, si el virus no está haciendo daño pero está presente, el cuerpo lo detecta y empieza a generar respuestas que nosotros conocemos, como por ejemplo inflamación, fiebre, etc. ¿Y cuál es el punto? Una fiebre te puede matar. De hecho, varias de las personas que murieron en el COVID no murieron necesariamente por actividad del virus, que también hubo varios, en especial el daño a nivel pulmonar, pero hubieron muchos otros que murieron debido a lo que se le conoció como la cascada inmunológica, es decir, una serie de eventos masivos que el sistema inmune realizó volviéndose loco y acabando con el cuerpo. ¿Qué ocurre con el virus? Como lo mencioné anteriormente, al virus eso no le conviene.
El virus normalmente lo que hace es adaptarse. Son altamente variables y esa variabilidad les permite también sobrevivir. ¿En qué punto? Todos aquellos virus que tienen cepas o variedades demasiado virulentas que causan enfermedad, que causan trastornos graves, se pierden con los hospederos. El hospedero muere y ya no puede diseminar más estos. En cambio, aquellos virus que van evolucionando para volverse menos letales y menos agresivos en la generación de enfermedad o más capaces de engañar al sistema inmune, se vuelven más exitosos y empiezan a diseminarse con mayor efectividad. Es la razón por la cual existen personas que tienen virus de la gripe española al día de hoy, virus de la gripe porcina, de la gripe aviar, del SARS, del SARS-CoV-2 que es el COVID, pero que ya no son letales, sino que sencillamente causan una reacción ligera. ¿Por qué? Porque la evolución de ellos les permitió volverse menos letales. Es decir, el mito de que va a haber un supervirus que acabe con la humanidad normalmente está mal. Y tú me dirás, oye sí, pero hay virus como la rabia, el dengue, y sí, pero ellos tienen algo muy diferente para trabajar. Estos virus como tal tienen una manera de diseminarse y tienen una capacidad cosmopolita de afectar organismos. Entonces, a varios organismos, a varias especies de mamíferos llegan, los afectan y como hay tantos, realmente no se ha visto esa reducción que les permita generar versiones más adaptadas. Eso no pasa en todos los mamíferos. Por ejemplo, es prácticamente imposible encontrar un murciélago con rabia. Eso es porque muchas especies de murciélagos han desarrollado la capacidad de volverse portadores de la rabia, mas no rabiosos. Es decir, el virus de la rabia en sus organismos no causa la enfermedad. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué? Porque muchos murciélagos portan rabia. Es decir, hay una gran facilidad para que la rabia, en este caso el lisavirus, se pueda replicar en ellos, pero obviamente también las variedades que menos enfermedad le causan a los murciélagos han estado proliferando y por lo mismo a ellos ya no les causan daño, aparte de la resistencia a su sistema inmune, que tampoco se vuelve loco al ver a estos organismos o estas entidades. Entonces encuentras con que, oh sorpresa, prácticamente no existen murciélagos rabiosos y cuando hay un murciélago rabioso, esa variedad del virus se queda con él y se muere con él. Hay muchos casos de murciélagos con rabia, pero no hay tantos casos de perros con rabia y normalmente ya existe atención médica para los perros con rabia, por lo cual no puedes ver ese mismo proceso evolutivo. Aparte sería poco ético. Lo mismo en seres humanos, realmente es muy raro que tengamos rabia, por lo mismo también es muy poco común que existan estos fenómenos como si existen en la naturaleza con los murciélagos. De nuevo, ocurre algo parecido con los hongos. Nosotros tenemos un montón de enfermedades micóticas, pero rara vez son graves o letales. Sin embargo, nosotros somos portadores de una enfermedad micótica, o sea, causada por hongos, que afecta a los murciélagos y los mata, porque ellos no tienen la misma resistencia a los hongos que tenemos nosotros. Bueno, volviendo al asunto de los virus, ¿por qué dije al principio que son nuestros aliados? ¡Ah! Porque resulta que uno de nuestros peores enemigos es el cáncer. Y uno de sus principales enemigos son los virus. Los virus tienen dos tipos de ciclos normalmente, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico es cuando el virus se queda oculto en las células del organismo, como puede hacerlo el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, que se mete en unas células inmunitarias, no causa daño hasta que lo causa, o quizás nunca lo causa, pero bueno, ahí lo tienes. Mientras que el ciclo lítico es el más visible de muchos virus. Se meten a la célula, secuestran su maquinaria celular, los replican en masa y ¡patapum! Destruyen a la célula para poder liberarse y diseminarse más, buscando a otras células que afectaron. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues ocurre que particularmente los virus del herpes, los herpes virus, porque no nada más son los del herpes, hay muchos otros, tienen cierta afinidad hacia las células cancerosas. De hecho, en la actualidad existen medicamentos contra ellos. Ya había hablado de eso en otro video. También por una razón, los virus no son estúpidos. Las células cancerosas son las que se replican con mayor rapidez y facilidad respecto a las células somáticas sanas, es decir, células de cuerpo. Entonces, cuando ellos afectan a una célula cancerosa, ellos saben que van a afectar realmente un montón de células cancerosas. Por lo mismo existen pacientes a los cuales se ha encontrado que tienen herpes, por ejemplo, y tienen tumores en el área genital muchísimo más reducidos, o que de un día para otro
de un diagnóstico a otro, ya no tienen la enfermedad o se les redujo bastante. Dicen, oye, ¿por qué se te redujo el tumor? La verdad es que me daba por muerto, fui a un burdel y ahí me contagié de herpes y yo no sabía y sorpresa. Suena tonto, pero es que de hecho ya existen medicamentos en etapas clínicas que se están utilizando para esto. Incluso en algunos países ya hay fármacos comerciales basados en virus modificados genéticamente para afectar a las células tumorales. Porque otra vez, como el virus no está vivo, es básicamente una carcasa, pero esa carcasa tiene la capacidad de adherirse a ciertas moléculas presentes en la membrana de las células. Y cuando tú sabes hacer que identifique esas moléculas y se adhiera para empezar un ciclo lítico, básicamente estás mandando a Terminator, al T-1000, a atacar a estas células y de esa manera salvar a tu cuerpo. La verdad es que el asunto de los virus es increíble por muchísimas otras razones. O sea, también es cierto de que los virus han metido material genético en nuestro organismo que de una u otra manera se ha adaptado y ha funcionado en aspectos evolutivos para un desarrollo futuro. Realmente los virus no son los malos del cuento como nos lo quieren hacer ver. Son unos héroes sin capa, o mejor dicho, son unos antihéroes. No les interesamos, pero les interesa que estemos vivos para poderse replicar. Y recuerden, esto es ciencia y cosas macabras. A veces la realidad da más miedo que los fantasmas.